6. Atenas en la segunda parte de la Pentecontesia. 1. La democracia ateniense en la época de Pericles. 6.1. Pericles, el primer ciudadano. La paz de los 30 años inaugura un período pacífico en el que Atenas vive uno de sus momentos culminantes. Es ahora cuando se agolpan una serie de desarrollos paralelos en actividad y pensamiento que hacen de estos pocos años una época de extraordinario esplendor. La vida de Atenas está dominada en este período por la figura de Pericles, sin sombra alguna de duda, una de las personalidades más importantes de toda la antigüedad. Tan hondo fue el recuerdo que dejó en sus contemporáneos y en los europeos actuales que, aunque su predominio se extiende estrictamente entre el 446 y el 429, unos 15 años, ha dado su nombre a todo un siglo y a una época de apogeo de la civilización griega de difícil parangón. Dada su importancia, detengámonos en la figura de Pericles. Tucídides incluye en su Historia de la Guerra del Peloponeso un retrato político de Pericles, uno de los más atrayentes jamás escrito, en un texto que es verdadera maravilla de la historiografía antigua. Dice: Pericles, que poseía gran autoridad por su prestigio e inteligencia e era inaccesible manifiestamente al soborno, contenía a la multitud sin quitarle libertad, y la gobernaba en mayor medida que era gobernada por ella. Y esto debido a que no hablaba de acuerdo con su capricho para buscarse influencia por medios indignos, sino que gracias a su sentido del honor llegaba a oponerse a la multitud. Así pues, cuando se daba cuenta de que los atenienses, ensoberbecidos, tenían una confianza injustificada, con sus palabras los contenía, atemorizándolos, y cuando sin razón temían, les devolvía la confianza. Y era aquello oficialmente una democracia, pero en realidad un gobierno del primer ciudadano. Pericles nació el 494 en el Ática, en la casa solariega que su familia poseía en el Demo de Colargo, al noroeste de Atenas. Por parte de ambos progenitores pertenecía a la más antigua aristocracia ateniense. Su madre, Agariste, era sobrina de Clístenes, el gran reformador de finales del siglo VI, y formaba parte de la influyente familia de los Almiónidas. Su padre, Jantipo, vencedor en Mícale y conquistador de Sesto, descendía de otra familia noble, los Busiges. Poco sabemos de su infancia y adolescencia. Pericles parece haber recibido una formación que estaba por encima de lo que era norma, incluso entre la propia aristocracia ateniense. Su principal maestro fue el músico Damón. Las enseñanzas de Damón trascendían ampliamente lo que nosotros entendemos por educación musical y estaban más próximas a lo que llamamos una formación humanística, que comprendía música y lira, y también armonía y ritmo, amor a la belleza y al bien, filosofía y política. En la madurez de Pericles, Damón fue uno de sus consejeros principales e inspiró varias de las medidas políticas introducidas por Pericles, como la mistoforía, el pago de un mistos, una indemnización, a quien participara en la vida pública. Pericles se relacionó también con Zenón de Elea, un filósofo que se preocupaba de los fenómenos físicos y de los problemas del movimiento y que enseñaba además el arte de la retórica y el razonamiento. Estuvo vinculado a Anaxágoras de Clasómenas, otro filósofo dedicado a la investigación de los sucesos físicos. Frecuentó además a Protágoras de Abdera, un sofista que centraba sus investigaciones en el hombre como ser social y su relación con las leyes. Pericles mantuvo también amistad con otros genios que contribuyeron al esplendor de Atenas: Fidias, Heródoto, Esquilo y Sófocles. Particularmente estrecha fue su relación con la que habría de ser su segunda esposa, Aspasia de Mileto, una atrayente mujer que dirigía lo que podríamos llamar un salón de discusión y de debate político y filosófico
que sus enemigos y los comediógrafos tachan de casa de citas. Los miembros de su familia tenían una amplia experiencia en la política y habían desempeñado muchas veces un papel crucial en la vida ateniense. Su tío, Megacles, hermano de Agariste, fue condenado al ostracismo en el 486, quizá por instigación de Temístocles. Su padre Jantipo fue enemigo de Milcíades, al que acusó en el 489 y le hizo condenar a una fuerte multa. Ostraquizado en el 484, Jantipo regresó en el 480 en virtud del mismo decreto que permitió el retorno de Arístides. Estratego ateniense, en el 479 derrotó a la flota persa en Mícale y al año siguiente, también como estratego, tomó Sesto. Nada sabemos de él después del 478, quizá muriera pronto. Como aristócratas, Pericles heredó las viejas amistades y relaciones de su familia que constituirán una de las bases de su poder y también antiguas enemistades como las que enfrentaba a los almiónidas con los filáidas, valgan como prueba el enfrentamiento entre Jantipo y Milcíades o el que el mismo Pericles protagonizó contra Simón. Pericles parece haber entrado en la política como un demócrata. Así, en la primavera del 472, financió como corego la representación de los persas de Esquilo, con la que obtuvo el primer premio. La tragedia celebraba la victoria de Salamina, una victoria democrática, una victoria naval de los cetes que formaban los remeros de la flota, un síntoma claro de su orientación política en favor de los ciudadanos atenienses más pobres. En el 463 atacó a Simón en la rendición de cuentas, Eucina, de este último como estratego. Tras el asesinato de Efialtes en el 461, durante varios años predominaron en la escena política atenienses Mirónides y Tólmides. Durante esta época, la influencia de Pericles, que debía apoyar la política de Tólmides y Mirónides si no era miembro de su facción, aumentó, y finalmente la muerte de Tólmides en el 446 le situó en el primer plano de la vida política. A partir de entonces, hasta su muerte acaecida en el 429, es elegido estratego todos los años. Aunque las fuentes no destacan especialmente sus cualidades militares y se refieren únicamente a su valentía, Pericles dirigió numerosas campañas militares. Plutarco menciona nada menos que 9 trofeos erigidos en conmemoración de otras tantas victorias obtenidas bajo su mando. Fue, por lo tanto, un general nada desdeñable. Pericles era manifiestamente incorruptible, cualidad que, entonces como ahora, no acababa de ser del todo corriente. Y sobre todo destacaba en el arte de la retórica. Orador deslumbrante, olímpico, como le llamaban sus contemporáneos, no halagaba a su auditorio, sino que, mediante la persuasión, esperaba convencerlos de sus propósitos. Cautivaba su imaginación, los amonestaba si era obligado, los animaba si lo creía necesario, apelaba a su orgullo y a sus sentimientos patrióticos. Sabía ser apasionado o frío, irónico o colérico, distante o cercano, idealista o realista, siempre ágil y pleno de recursos, superaba a todos sus amigos y adversarios. Más que un líder político, Pericles era lo que podríamos llamar un estadista, algo que sucede solo rara vez en cada sociedad y época. Como estadista estaba dotado de singular clarividencia, calculaba las posibilidades, sabía lo que debía hacerse en cada momento, no desfallecía ante las dificultades y se dejaba arrebatar por la euforia o la irreflexión en los momentos de éxito. Los ideales de Pericles bebían en una inalterable fe en la democracia y en una visión grandiosa de Atenas. Profundizó en el sistema democrático, amplió y transmitió al pueblo viejas concepciones aristocráticas. Es en esta unión entre ideales democráticos y aristocráticos donde reside precisamente su singularidad. Se preocupó de fortalecer y embellecer Atenas, que resplandece sin igual en estos años. Sencillamente su legado traspasa los siglos. Primer ciudadano sí, pero no una casi tiranía o una dictadura encubierta como pretenden algunos.
Pericles basó su predominio en sus cualidades personales, su origen social y su facción. El generalato fue también un elemento indispensable. Los poderes del estratego le proporcionaban una amplia influencia en la política ateniense. Disponía de mando militar, tenía libre acceso al consejo, podía convocar la asamblea y manejaba fondos públicos. Sin embargo, en modo alguno podemos decir que Pericles tenía poder en el sentido de que tomaba decisiones tal y como lo entendemos en nuestras modernas sociedades contemporáneas, y mucho menos podemos hablar del gobierno de Pericles. Porque el sistema democrático ateniense lo quería así, las bases de la influencia de Pericles siempre fueron frágiles. La estrategia era una magistratura colegiada en la que cada uno de los 10 estrategos tenía igual poder y voto. En varias ocasiones Pericles compartió el mismo colegio de estrategos con Simón y otros enemigos. Todo estratego debía presentarse cada año a las elecciones. Luego debía superar la doquimacía, prueba previa, una investigación antes de ocupar el cargo y someterse a una rendición de cuentas, eucina, al final de su mandato. Los estrategos estaban sometidos al estricto control del Consejo y sobre todo de la Asamblea, que mensualmente los confirmaba en el cargo y los podía destituir, multar y condenar a muerte. Pericles participaba en las discusiones políticas, se dirigía habitualmente a la Asamblea o al Consejo, hacía las propuestas o se presentaba ante los tribunales, pero la decisión última estaba en manos del pueblo. El predominio de Pericles dependía de su habilidad para obtener el apoyo de la Asamblea y los tribunales. En cada asamblea y ante cada tribunal se fundaba en la confianza popular y su mérito principal consistió en haber sabido conservar esta confianza hasta el final. No lo olvidemos, es el pueblo el que le otorga un poder inmenso, pero siempre amenazado. Es el pueblo el que tiene siempre la última palabra sobre todos y cada uno de los asuntos. 6.2. La democracia ateniense. Ideales y realidades. Aunque no es bien conocida debido a la penuria de nuestras fuentes, durante la segunda parte de la Pentecontesia, la ciudad disfruta de una época de armonía y logra un elevado grado de consenso político y social, a la vez que la prosperidad económica y el tributo imperial permiten una política social dirigida a los sectores sociales más desfavorecidos, los cetes, y una amplia participación de estos en la política. Por paradójico que parezca, empezaremos por el final. En su Historia de la Guerra del Peloponeso, Tucídides recoge un extenso discurso que Pericles pronuncia en el otoño del 431 en honor de los caídos en el primer año de la guerra. El discurso de Pericles responde una pregunta esencial: ¿por qué luchamos? Pero va mucho más allá. Es una formulación teórica de los principios que inspiran la democracia ateniense y la filosofía del imperio. En lo que aquí nos interesa, resume y recoge los ideales que alientan la época dorada anterior a la guerra. Pericles comienza alabando a los caídos y recordando la gloria de los antepasados en unos pocos puntos fundamentales. El mito de la autoctonía, los atenienses que no habían llegado de ningún sitio, sino que, como hijos del Ática, la habían habitado desde siempre. La ciudad libre que los antepasados habían entregado a sus descendientes. Las victorias en las guerras médicas y la posterior construcción del imperio. En varias partes del discurso, el orador define los principios del sistema democrático. Dice Tucídides: tenemos un régimen de gobierno que no envidia las leyes de otras ciudades, sino que más somos ejemplo para otros que imitadores de los demás. Su nombre es democracia, por no depender el gobierno de pocos, sino de un número mayor. De acuerdo con nuestras leyes, cada cual está en situación de igualdad de derechos en las disensiones privadas, mientras que según el renombre con que cada uno, a juicio de la estimación pública, tienen algún respecto, es honrado en la cosa pública, y no tanto por la clase social a que pertenece como por su mérito, ni tampoco en caso de pobreza, si uno puede hacer cualquier beneficio a la ciudad, se le impide por la oscuridad de su fama.
Por otra parte, nos preocupamos a la vez de los asuntos privados y de los públicos, y gentes de diferentes oficios conocen suficientemente la cosa pública, pues somos los únicos que consideramos no hombre ocioso, sino inútil, al que nada participa en ella, y además o nos formamos un juicio propio, o al menos estudiamos con exactitud los negocios públicos, no considerando las palabras daño para la acción, sino mayor daño el no enterarse previamente mediante la palabra antes de poner en obra lo que es preciso. Pues tenemos también en alto grado esta peculiaridad, ser los más audaces y reflexionar además sobre lo que emprendemos. La democracia ateniense se caracteriza por el derecho de todos los ciudadanos a participar en la política frente a los regímenes oligárquicos que reservan los derechos políticos a una parte minoritaria del cuerpo cívico. Pero antes de mediados del siglo, tal participación distaba de ser satisfactoria. En efecto, los ricos y los sectores medios, en razón de su propia situación económica, podían tomar parte con más asiduidad en la cosa pública, mientras que los pobres debían dedicar la práctica totalidad de su tiempo a garantizar su propia supervivencia y no podían ocuparse de la vida política. Por ejemplo, a los cetes les era muy difícil servir un año entero en los tribunales o acudir con frecuencia a la asamblea. Por ello, quizá entre el 454 y el 451, Pericles, por consejo de Damón, introdujo la mistoforía, el pago de una indemnización por parte del Estado a todo ciudadano que participara en la vida política. Bien entendido que se trata de una indemnización y no de un sueldo. La participación en la vida pública no era un derecho, sino un deber del ciudadano, pero como desatendía su propio trabajo, por eso mismo se le compensaba. El pago del mistos era diario y siempre que el ciudadano hubiera actuado efectivamente. Por ejemplo, si un ciudadano no acudía a la asamblea, o el consejo no se reunía, o el consejo o el consejero no asistía, no recibían el mistos. Aristóteles y también Plutarco presentan la introducción de la mistoforía como una medida oportunista destinada a combatir la mayor riqueza de Simón, que éste empleaba para fortalecer su influencia política. Es un sofisma conservador, la medida de Pericles trascendía un momento puntual de la lucha política. Los mithoi se convirtieron en un elemento clave del sistema democrático, ya que hacían efectiva la participación de todos los ciudadanos, especialmente los más pobres. Los cetes en la vida pública o política, que de otra manera estarían económicamente imposibilitados de tomar parte en las instituciones. A decir de Aristóteles y Plutarco, los mithoi se introdujeron en primer lugar en los tribunales, mistos, eleasticón y el teatro, teoricón. Suficiente indicio de que los atenienses consideraban a los tribunales populares, antes incluso que la asamblea, como la verdadera base del sistema democrático. La paga para los jueces era de 2 óbolos diarios. Tras su introducción, los cetes se apuntaron en masa al sorteo de jurados y cambiaron la composición social de los tribunales. Luego, antes del 425, la paga fue ampliada a la asamblea, mistos ecclesiasticon, al principio de un óbolo, y a los buleutas, mistos buleasticon. En este mismo año, 425, la paga de los jurados ha aumentado hasta los 3 óbolos. Los mistoi se extendieron antes de la guerra del Peloponeso, según Aristóteles, al sostenimiento de fuerzas militares permanentes, 1.600 arqueros, 1.200 jinetes, 2.500 hoplitas, 20 naves de vigilancia y otras que se encargaban de recoger los tributos y a la práctica totalidad de los magistrados, incluso los extraordinarios. Con los 6.000 jueces, Aristóteles evalúa en 20.000 los ciudadanos que reciben mistoi. Se pagaba también en época de Pericles a todos los que servían en el ejército durante una campaña y el Estado corría con los gastos de los funerales
de los caídos en combate y tomaba bajo su protección a la familia. Se concedía un viático a los huérfanos de guerra hasta que alcanzaban la mayoría de edad a los 18 años. Finalmente, a todos los inválidos se les otorgó también un óbolo diario de manera vitalicia. Todas estas medidas respondían a una de las máximas de la democracia, cuál era la preocupación por los ciudadanos más desfavorecidos y oprimidos. Los mistoi reflejan la creciente influencia de las clases pobres en la democracia ateniense. En el mundo griego existía un vínculo reconocido por todos entre la milicia y la participación en la política, de manera que los mayores derechos debían corresponder a aquellos sobre los que reposaba principalmente la defensa de la comunidad. El poder ateniense se asentaba antes de que en los hoplitas de infantería pesada sobre la flota en la que los thetes constituían una parte significativa. Era pues lógico que el papel de los thetes en la armada tuviera trascendencia política. Así, un oligarca ateniense podía aseverar hacia el 430: en primer lugar diré, pues, que allí en Atenas constituye un derecho el que los pobres y el pueblo tengan más poder que los nobles y los ricos, por lo siguiente, porque el pueblo es el que hace que las naves funcionen. Ellos son los que rodean a la ciudad de mucha más fuerza que los hoplitas, los nobles y las personas importantes, puesto que así es realmente, parece justo que todos participen de los cargos por sorteo y por votación a mano alzada y que cualquier ciudadano pueda hablar. Ahora bien, a la vez que se extienden los mistoi, se aplica un criterio restrictivo en el acceso a la ciudadanía. En el 451-450, Pericles introdujo una ley que reservaba la ciudadanía únicamente a los nacidos de padre y madre atenienses después de matrimonio legítimo. Anteriormente bastaba con que solo uno de los progenitores fuera ateniense para que el hijo fuera considerado ciudadano. Con la nueva ley, el hijo de un meteco, extranjero residente en Atenas, y de un ciudadano no podía ser ciudadano y se convertía automáticamente en meteco. En el 445-444, con motivo de la distribución del trigo donado por el rey de Egipto, se procedió a una revisión del cuerpo cívico en la que se excluyó a 4.760 hombres de la ciudadanía. Las limitaciones respondían a una opinión mayoritaria del cuerpo cívico, precisamente ahora que se extendía la participación política y los beneficios materiales, que deseaba reservar el exclusivismo político y los privilegios económicos a los ciudadanos. Pericles afirma en su discurso la igualdad legal, isonomía, de todos los ciudadanos adultos masculinos, independientemente de su origen familiar y social y su riqueza. La isonomía comporta dos aspectos. Por un lado, hace referencia a la concesión de derechos iguales para todos, el derecho a participar en las decisiones políticas y a recibir un juicio justo y de acuerdo con la ley. Por otro, significa la alternancia periódica ordenada por la ley en la obediencia y el mando, es el reparto igualitario de acuerdo con la ley de poderes, honores y cargas. La isonomía es compatible con las diferencias basadas en el mérito personal y el prestigio, axioma. Pericles pone precisamente el acento en las cualidades personales y no en el origen familiar y la riqueza. Refleja así el pensamiento de algunos sofistas, los filósofos del período. Como veremos, la sofística es un movimiento intelectual, una corriente de ilustración, de crítica en el plano político, social y religioso que florece en el mundo griego a mediados del siglo V. Conservamos un documento único y esencial en el que Protágoras de Abdera, uno de los sofistas, esboza una teoría de la democracia. Según Protágoras, al principio, Zeus encomendó a Epimeteo y a Prometeo la misión de dotar a todos los animales, incluso al hombre, de todo lo necesario para sobrevivir y mantenerse sobre la tierra.
Sin embargo, Epimeteo agotó todas las cualidades que Zeus le había concedido antes de llegar al hombre. Ante ello, Prometeo robó a Atenea y a Hefesto la enteknon Sofía, la sabiduría técnica, y se la dio a los hombres para compensar su debilidad física. Sin embargo, la sabiduría técnica no es suficiente para sacar a la humanidad de la barbarie. Por ello, Zeus se compadece del hombre y le concede la politike techne, que no es simplemente la técnica política, sino la sociabilidad, la capacidad de vivir en comunidad en la polis. Así, contrariamente al mundo de las bestias que viven en perpetua competición y agresión, los hombres son por naturaleza sociables, cooperativos y poseen tres cualidades esenciales: la amistad o filia, el sentido de la justicia o dique, sin el cual no puede existir una sociedad civilizada, y por último, la koinonía o sentimiento de comunidad como proximidad y mutuo vínculo de vida, la conciencia de poseer un destino y una fe comunes. Esta politike techne fue concedida a todos los hombres. Todos poseen isonomía, por lo que nadie puede ser excluido de la actividad política. La participación de cada uno depende únicamente de sus cualidades personales. Con estos postulados, los sofistas definen una nueva arete, excelencia humana, que se aparta de la vieja excelencia competitiva y restrictiva de los aristócratas. Son los hombres, todos los hombres, y no solo los ricos y aristócratas, los que a través de su arete, que aúna la enteknon Sofía y la politike techne, hacen la política. Es esta corriente filosófica la que sirve a Pericles para afirmar en un cuerpo cívico dotado de isonomía la primacía del axioma, del prestigio personal sobre el origen familiar. Es cierto que en la política existen diferencias entre los ciudadanos, que unos tienen más influencias que otros, pero frente a la aristocracia que confunde nacimiento, riqueza y mérito, la diferencia entre los ciudadanos se basa en las cualidades personales de cada uno, en su esfuerzo personal, su propio prestigio y su buena reputación, y no en la falta de nombre o la pobreza. Así la democracia es aristócrata, el gobierno de los mejores, sin ser oligárquica. Ciertamente la isonomía tiene como objetivo principal la igualdad política y los atenienses no se plantearon una isonomía social y económica, esto es, la redistribución de los bienes y propiedades privadas. Pero la democracia impulsó el desarrollo de una sociedad más justa desde el punto de vista económico. Desde tiempo atrás las leyes y el sistema de herencia impedían la acumulación excesiva de propiedades y ahora la política democrática con sus mistoi, inversiones y construcciones y la preocupación por el abastecimiento tendió a mejorar la situación económica de todos los ciudadanos, especialmente de los más pobres. Pericles continúa diciendo que para que un régimen político pueda ser considerado una democracia, deben cumplirse dos cosas: la deliberación pública previa y el voto mayoritario posterior en la asamblea y los tribunales. Ambos están íntimamente relacionados, puesto que en una democracia la decisión se alcanza por el voto tras un debate público y abierto. Como consecuencia de ello, la isegoría, el derecho de cada ciudadano a presentar proyectos y exponerlos ante la Asamblea, es otro de los elementos básicos del sistema democrático y de la libertad de expresión que diferencia a la democracia de los regímenes oligárquicos. Todo ciudadano debe comprometerse con el Estado democrático, que en último término se identifica con la propia comunidad. Su pertenencia a ella implica la obligación de preocuparse por los asuntos públicos. La democracia rechaza expresamente a aquel que no participa en la vida pública o política, es inútil para la polis, para la comunidad. Y nos regimos liberalmente no solo en lo relativo a los negocios públicos, sino también en lo que se refiere a las sospechas recíprocas sobre la vida diaria, no tomando a mal al prójimo que obre según su gusto, ni poniendo rostros llenos de reproche que son o no son un castigo, pero sí penosos de ver. Y al tiempo que no nos estorbamos en las relaciones privadas, no infringimos la ley en los asuntos públicos,
más que nada por un temor respetuoso, ya que obedecemos a los que en cada ocasión desempeñan las magistraturas y a las leyes. Pericles afirma la libertad del ciudadano en el terreno privado no exenta naturalmente de limitaciones de orden moral, religioso y legal. Frente a las críticas moralizantes de los conservadores que se oponen a cualquier licencia que vaya contra lo tradicionalmente considerado correcto, frente a la oligarquía que propugna un igualitarismo contrario a la propia libertad y especialmente frente a una Esparta que impone la misma educación, las mismas costumbres y la misma disciplina militar, Pericles defiende la diversidad democrática, la libertad privada del individuo dentro del respeto a la libertad privada de los demás. La libertad democrática se extiende en una amplia gama de terrenos. Es, en primer lugar, política, entendida como control de todo posible concentración de poder en manos de individuos o grupos minoritarios de ciudadanos y la reserva de la decisión final a las instituciones populares, los tribunales y la asamblea. Es también libertad de expresión, la parresía, en el teatro, en las instituciones, en el ágora, en las conversaciones privadas, incluso en periodo de guerra, con muy pocos límites, la difusión de ideas antidemocráticas, la impiedad hacia los dioses o los intentos de corromper a la juventud. La libertad es además libertad de comercio y de ocupación frente a algunos sistemas oligárquicos que tendían a limitar la participación política de los sectores sociales que se dedicaban a oficios no agrícolas como artesanos o mercaderes. Ahora bien, en la vida pública el ciudadano debe someterse a la ley, que es expresión y emanación de la voluntad de la comunidad y salvaguarda de la libertad de los demás. El ciudadano debe poseer el autodominio necesario para circunscribir su propia conducta a los límites fijados por las leyes. La libertad democrática no significa anarquía, sino que debe conciliarse con el respeto a la ley y a los magistrados, debe ser compatible con los límites establecidos por la ley y la propia libertad colectiva. A través de la ley se armonizan la comunidad y los derechos de cada ciudadano particular. Pericles distingue, bajo determinadas expresiones eufemísticas, dos clases de ciudadanos: los ricos, que ejercen las principales magistraturas, y los demás. No defiende la democracia radical, aunque algunos autores modernos lo pretendan, sino el equilibrio entre derechos y obligaciones, libertades y limitaciones. En la concepción de Pericles, la democracia no es solo el gobierno del pueblo, sino el gobierno en interés del pueblo, donde los pobres pueden participar en la política y prestar grandes servicios a la ciudad, pero únicamente los ricos acceden a las magistraturas. La democracia deja también espacio a los sectores aristocráticos y ricos y se caracteriza por un reparto jerárquico de las tareas políticas. Solo así será posible la concordia entre todos los ciudadanos, ricos y pobres, aristocracia y demos. Y además, nos hemos procurado muchos recreos del espíritu, pues tenemos juegos y sacrificios anuales y hermosas casas particulares, cosas cuyo disfrute diario aleja las preocupaciones. Pericles evoca aquí de forma muy resumida uno de los aspectos más importantes de su política democrática, la puesta en práctica de lo que podríamos denominar un verdadero programa social dirigido a las clases más desfavorecidas del demos ateniense y que supone una redistribución de la riqueza y de los beneficios del imperio por vías directas e indirectas. Naturalmente, los mistoi tienen también un carácter social y no únicamente político, y complementaban los ingresos de los ciudadanos más pobres. Plutarco testimonia la instalación de colonos atenienses en el exterior fuera de los límites del Ática. Según este autor, a propuesta de Pericles, se enviaron 1000 colonas al Quersoneso, 500 a Naxos, 250 a Andros y 1000 a Tracia. En las colonias se asientan ciudadanos, algunos eugitas y muchos cetes, que no disponen de tierras suficientes en el Ática, lo que alivia las tensiones sociales internas. Todos los años en tiempo de paz, una flotilla de 20 trirremes, es mejor seguir a Aristóteles y no a Plutarco, que los eleva a 60, patrullaba el Egeo durante 8 meses. Esta escuadra cumplía varios fines. Servía de vigilancia y seguridad de las rutas contra la piratería, constituía una demostración del poder ateniense frente a sus aliados,
se encargaba de recoger el tributo, servía de entrenamiento de tal manera que todos los atenienses tuvieran experiencia naval y además aportaba una paga a bastantes cetes que formaban los remeros. El programa constructivo constituyó una parte esencial de la política de Pericles. Las nuevas edificaciones cumplían grandes y variados objetivos religiosos, patrióticos, militares, políticos y de propaganda, pero tenían además una indudable vertiente social. Directamente daban trabajo a los atenienses más pobres, aunque también se empleaban metecos y esclavos, e indirectamente contribuían a la prosperidad de gran número de actividades como canteros, broncistas o navieros, que se vieron dinamizadas por la inversión pública. Las obras fueron numerosas y un simple listado resulta ya de por sí impresionante. La construcción de diques y trirremes en el Pireo, el muro largo intermedio entre el muro norte y el de Falero, la continuidad de las obras en el Ágora con el Hefesto y en el Ática con los templos de Némesis en Ramnunte o Ares, situados quizá en Arcanas y el Telesterio, sala de los ministerios en el Eusis, el Partenón y los Propilios en la Acrópolis y el Odeón de la ladera sur de la Ciudadela. Detengámonos al menos en dos de las obras emblemáticas impulsadas por Pericles, los Propilios y el Partenón. A la Acrópolis se accedía a través de los propilios construidos entre el 437 y el 432, que tenían la finalidad principal de dotar a la Acrópolis de una entrada majestuosa y digna de Atenas. Los propilios eran obra del arquitecto Mnesicles, formado en la escuela de Ictino, y sustituían la antigua entrada arcaica. Para elevar los propilios, Mnesicles allanó la terraza norte y reorganizó el bastión sur, donde habría de alzarse el templo de Atenea Nike, al que dotó de un nuevo paramento. Los propilios tienen forma de T. Su parte principal consta de dos pórticos columnados, abierto uno hacia el exterior de la Acrópolis y otro hacia el interior, e incluyen columnas dóricas y jónicas. Todas las columnas del cuerpo central tienen éntasis, un engrosamiento en el parte central del fuste. Al cuerpo central, Mnesicles añadió dos alas laterales columnadas. En el ala norte se levantaba la llamada pinacotea o pinacoteca, destinada, como su nombre indica, a la exposición de pinturas. En el ala sur, como se había aprobado ya hacia el 450-445 el proyecto de Calícrates de construir un pequeño templo dedicado a Atenea Dique, Mnesicles dispuso un simple pórtico. La construcción en el lado sur de una sala similar a la pinacoteca hubiera invadido la pequeña plaza del santuario de Atenea Nike, habría obligado a destruir y cubrir el vecino santuario de las Cárites, que estaba adosado al cuerpo central de los propilios, y habría ocultado el propio templo de la Nike. De este modo, frente a quien se imagina el arte clásico como la repetición de una férrea y un tanto fría simetría, los propilios de Mnesicles revelan no solo el genio del arquitecto, sino también una de las grandes características del arte griego, la armonía que se consigue a través de elementos distintos y asimétricos, cuidadosamente calculados y adaptados a las necesidades del ambiente, de los cultos y ritos. Concebido por los arquitectos de Pericles, Ictino y Calícrates, con la colaboración de Mnesicles y bajo la dirección de Fidias, episcopos o supervisor general de todo el conjunto, las obras del Partenón comenzaron en el 447 y se finalizaron en el 433-432. El Partenón es un templo dórico períptero que mide 69,5 por 30,88 metros, octástilo en los lados cortos del peristilo y con 17 columnas en los largos. El templo incluye también elementos jonios como el friso y algunas columnas jónicas como las dos del opistódomo.
El Partenón destaca también por las llamadas correcciones ópticas. Las líneas horizontales son en realidad convexas, las esquinas no están al mismo nivel, las columnas tienen énfasis y se inclinan hacia el interior. Las columnas de los extremos, las únicas que se perfilan contra el cielo, se encuentran más distanciadas que las centrales y para que no parecieran más delgadas, se han engrosado más que el resto. El templo poseía el conjunto escultórico más importante del arte griego. En sus días de gloria contaba con 92 metopas, 14 en los frentes occidental y oriental y 32 en cada uno de los lados largos, 159 metros de friso ininterrumpido y 50 esculturas de bulto redondo en los frontones. En las metopas se representaban las Iliupersis norte, una referencia mítica al doble saqueo de Atenas por los persas, la Centauromaquia sur, que simbolizaba la victoria tras terribles esfuerzos y sacrificios de la civilización frente al caos de los griegos y los atenienses contra los bárbaros, la Amazonomaquia oeste, que insistía en el mismo tema de la victoria del helenismo liderado por Atenas frente a los bárbaros asiáticos, y la Centauromaquia este, la mayor de las batallas libradas entre las fuerzas del orden y la justicia contra la oscuridad y el caos. Las metopas poseen un alto contenido propagandístico e ideológico que nos revelan una de las principales finalidades de la obra. Atenas es la campeona del helenismo y la civilización, el poder benéfico que se opone en Asia al caos y a la barbarie. El friso permite, a diferencia de las metopas, el desarrollo pleno de la libertad en el espacio y en la expresión. En el tema que Fidias elige, en el ritmo no divisible, en el tratamiento escultórico, rompe completamente con la tradición anterior y no tendrá apenas continuación en el futuro. En el friso se narra de manera ininterrumpida la gran procesión de las grandes panatenecas o panateneas que tenían lugar cada 4 años. Es el propio pueblo ateniense el sujeto de la obra artística sin distinción de ricos o pobres. El demos que junto a los metecos ofrece un peplo a la diosa en pleno y gozoso movimiento en la alegría de la fiesta. El friso plasma la plenitud ateniense, el orgullo de su victoria sobre los bárbaros y proclama la fe en su diosa y en el destino de su ciudad. Es el triunfo de la democracia, el régimen político capaz de desplegar la inteligencia y las virtudes que residen en todo hombre. Los frontones fueron realizados entre el 438-437 y el 434-433. En ellos, Atenas y Atenea se funden. El frontón occidental representaba la disputa entre Atenea y Poseidón, un acontecimiento que tiene lugar en la propia Acrópolis, en el Erecteo. La composición exalta a Atenea y muestra las bases de la misma Atenas, el poder marítimo y la riqueza del Ática. El frontón oriental narra el nacimiento de Atenea en el Olimpo, del mismo modo que el surgimiento de Atenea provoca la admiración de los demás dioses, la emergencia de Atenas provoca la admiración en toda Grecia. Finalmente, Fidias depositó en la sella del Partenón la estatua crisoelefantina de Atenea de 12 metros de altura. Sobre un cuerpo de madera, la estatua de la diosa sostenía unos 1.140 kilogramos de oro y marfil, con un valor total de 400 talentos, igual o mayor al coste de todo el templo. Sobre su mano derecha sustentaba una victoria, símbolo del éxito que Atenas obtenía en todas sus empresas gracias a la protección de la diosa. En la otra mano sostenía un gigantesco escudo que se apoyaba en el suelo. En la parte interior del escudo se representaba una gigantomaquia y en el exterior una amazonomaquia. En sus sandalias se esculpió una centauromaquia. Los 3 temas repetían el programa iconográfico de las metopas. En la base de la estatua, Fidias narró el mito de Pandora, el nacimiento de la primera mujer mortal.
En definitiva, el Partenón encarnaba en piedra el pensamiento político del pueblo ateniense y de las ideas filosóficas y políticas que Pericles impulsaba. Era una renovación de la victoria sobre los persas obtenida bajo el liderazgo de Atenas, que no era otra cosa que el triunfo de la sofrosine, moderación, contra la hibris, la soberbia que llega a la impiedad. Del griego contra el bárbaro, del orden frente al caos, de lo racional frente a lo irracional, en este juego de antítesis tan caro al pensamiento griego. El templo mostraba al mundo el ethos de los atenienses. Y su nueva excelencia, su régimen democrático y supremacía sobre Grecia, y promovía también el entusiasmo y el patriotismo entre los propios atenienses. A través de un decreto, Pericles incluyó las competiciones musicales como la cítara, la flauta y el canto en las Panateneas. Las fiestas públicas se celebraban con inusitado esplendor, a las que hay que sumar los sacrificios y banquetes públicos que se instituyeron y la construcción de gimnasios y baños públicos. Finalmente, Pericles intervino en la vida económica con medidas proteccionistas que trataban de garantizar el abastecimiento de trigo de manera regular y en gran cantidad, lo que facilitara unos precios razonables y evitara acaparamientos y carestías. El teatro se convierte ahora en el vehículo esencial de la educación democrática. La educación griega no pasaba normalmente de las primeras letras, leer, escribir, contar. Para acceder a los otros estadios educativos más avanzados, a los sofistas, era necesario un desembolso de dinero imposible para el común de los atenienses. A mediados del siglo V, con la organización de los espectáculos financiados por los ricos y la introducción del mistos theorikon, la tragedia y la comedia se hacen accesibles a todos y se convierten en el medio de expresión de la opinión pública y de las tendencias políticas y en la mejor aula de educación del pueblo. En el teatro el ciudadano entraba en contacto con la sutileza de los razonamientos y la similitud de situaciones entre el mito y su propia realidad. Otra parte fundamental de la educación del ciudadano se desarrollaba en el marco de la propia intervención en la vida política. Los atenienses participaban en las instituciones, asistían a la asamblea, se familiarizaban con las formas y debates políticos y tomaban las decisiones. Teatro y política conformaban así una verdadera educación democrática que proporcionaba una formación única en el terreno intelectual. En resumen, afirmo que la ciudad entera es educación de Grecia y creo que cualquier ateniense puede lograr una personalidad completa en los más distintos aspectos y dotada de la mayor flexibilidad y al mismo tiempo el encanto personal. Y que esto no es una exageración retórica, sino la realidad, lo demuestra el poderío mismo de la ciudad que hemos adquirido con este carácter, pues es Atenas la única de las ciudades de hoy que va a la prueba con un poderío superior a la fama que tiene. En definitiva, Atenas se había convertido en el modelo y el más poderoso estado griego. En la concepción de Pericles, la democracia ateniense se asentaba sobre tres principios básicos: igualdad legal, libertad y participación en la política, que eran compatibles con sus respectivas limitaciones, junto a la isonomía, el mérito personal y el prestigio, al lado de la libertad, el imperio de la ley y, en relación con la participación en política, las competencias de las diferentes instituciones y magistrados. En palabras de Levi, es la síntesis entre la palabra en la asamblea y la acción, entre la igualdad y el mérito, entre la libertad y la disciplina. 6.3. La democracia ateniense. El funcionamiento del sistema. La práctica habitual de la democracia ateniense y el funcionamiento de sus instituciones en época de Pericles plantean numerosos puntos oscuros y en muchos aspectos desconocidos. En nuestro análisis trataremos de evitar en lo posible el riesgo constante de anticipar elementos de la democracia del siglo IV, mucho mejor conocida, que puede no haber existido en el siglo anterior. Con Pericles, la democracia se convierte en la patrios politeia, la constitución ancestral o tradicional de Atenas. Así, a la patris, que en las guerras médicas se componía de la tierra y la familia,
las tumbas de los antepasados y los dioses tradicionales, Pericles incluye la politeía como elemento decisivo y definidor de la comunidad. La politeía encierra un doble significado. Designa en primer lugar, en su manera democrática, la participación de todos los ciudadanos adultos masculinos en diferentes grados y responsabilidades y además la organización de los poderes, las instituciones principales y sus reglas de funcionamiento, condiciones de acceso, procedimientos y competencias que han ido definiéndose a lo largo del tiempo. 6.3.1 La distribución del cuerpo cívico y las primeras instituciones políticas. El sistema democrático se fundaba sobre una reglamentación bastante estricta de la vida política que comprendía la regulación del acceso a la ciudadanía, de las condiciones del ejercicio de derechos y obligaciones y del funcionamiento de las instituciones y magistraturas. Por la ley de Pericles del 451-450, solo el nacido de padre y madre ateniense después de un matrimonio legítimo podría acceder a la ciudadanía. Posteriormente, el padre debía presentar obligatoriamente a su hijo a su fratría, una institución muy antigua cuyos orígenes se hunden al menos en la época oscura. La fratría agrupaba varias familias y fortalecía la comunidad local, estableciendo una serie de vínculos que trascendían el propio ámbito familiar. Se trataba de una asociación que atendía determinadas necesidades de la vida comunitaria. Presidida por un patriarca, tenía cultos propios y se relacionaba también con los ritos que regulaban determinadas relaciones sociales de sus miembros, tales como el matrimonio, el reconocimiento de los hijos legítimos y la admisión en el ejercicio de los derechos civiles. Representaba una seguridad para sus miembros, ya que la fratría financiaban algunas actividades como los préstamos. En el siglo V, las fratrías constituían un elemento esencial en el control de la ciudadanía y en la integración de la comunidad de ciudadanos, entendida en gran medida como comunidad de parentesco y religiosa. Suponían un reconocimiento de ciudadanía en un sentido amplio, ya que de ella formaban parte de todos los ciudadanos, mujeres y hombres, niñas y niños. En el caso de las féminas, era el único instrumento que servía para reconocerlas como ciudadanas. El padre debía presentar a su hijo al demo cuando éste cumplía los 18 años. El joven pasaba un escrutinio o investigación y era inscrito en el demo. Desde los días de Clístenes, la inscripción en el demo era otra condición indispensable para el acceso a la ciudadanía. El demo constituía también la primera forma de participación en la vida de la polis y era una de las bases del Estado. Todo demo se reunía en asamblea al menos una vez al año. La asamblea del demo decidía sobre los nuevos miembros que debían ser admitidos, esto es, los nuevos ciudadanos, y elegía a los magistrados del demo, especialmente al demarco, el magistrado principal, que desempeñaba funciones importantes en el sistema democrático y en la propia convivencia ciudadana. El demarco convocaba y presidía la asamblea del demo. A pesar de la existencia de uno o dos tesoreros del demo, el demarco manejaba fondos financieros, administraba también las propiedades comunales del demo, supervisaba los santuarios y el cobro de las rentas de las tierras sagradas y organizaba las fiestas locales. El demarco representaba al demo ante los tribunales y daba a conocer las propiedades de cada miembro de su demo, si así se le requería por parte del Estado. Estaba además envuelto en arbitrajes entre ciudadanos y en procedimientos contra los deudores. El ciudadano podía participar en la asamblea del demo y acceder a alguna de las magistraturas locales. El demo suponía también una base de poder político, como por ejemplo en el caso de Simón, que se granjeaba votos entre los miembros de su demo con relaciones parecidas al clientelismo y al patronazgo. La inscripción en el demo suponía también la admisión en una de las 10 tribus clisténicas, otro mecanismo de distribución imprescindible para participar en las instituciones democráticas y que también servía de unidad de reclutamiento militar. Finalmente, el nuevo ciudadano era introducido en una de las 4 clases solonianas, ya que de su nivel de riqueza dependía el acceso a determinadas instituciones y magistraturas, su integración en el ejército como jinete, hoplita o remero y el sometimiento a determinadas cargas económicas. Tenemos así definidas las condiciones que regulaban la admisión de la ciudadanía: nacimiento legítimo, sexo y edad,
presentación en la fratría, inscripción en el demo e inclusión en las tribus y en una de las clases censatarias solonianas. 6.3.2 Los magistrados. Los magistrados atenienses arjai reciben su poder, arjé, por delegación del cuerpo ciudadano. En conjunto, los magistrados pueden ser divididos en dos grupos: los magistrados en la ciudad y el Ática, que sumaban 700, y los magistrados destacados en exterior, esto es, los magistrados imperiales como arcontes, inspectores, episcopoi y comandantes de guarnición, flurarcos o frurarcos. Aristóteles evalúa el número de estos últimos también en 700. Esta cifra produce una cierta desazón porque coincide sospechosamente con los magistrados en el interior y porque el número de los magistrados imperiales fue indudablemente fluctuante. Así, por ejemplo, los episcopoi, que tenían la misión de inspeccionar e intervenir temporalmente en una ciudad aliada, deponían el cargo una vez finalizada su misión. Con todo, los magistrados imperiales debían de ser numerosos y de hecho conservamos bastantes decretos en los que se mencionan magistrados atenienses en el exterior. Con los 500 buleutas, Atenas precisaba de unos 2.000 magistrados cada año. Otra división esencial se refiere a los magistrados que se cubrían por sorteo y los que se elegían a través del voto. El sorteo, como forma normal de provisión de las magistraturas frente a la elección por el voto, estimada más oligárquica, se difunde ampliamente como en el caso del arcontado y se considera una de las bases del sistema democrático. De esta manera, cualquier ateniense con algunas limitaciones en ciertas magistraturas puede acceder a un cargo, evitando así la concentración de poderes en manos de un individuo y aproximándose al ideal democrático, que no es otro que el deseo de que las magistraturas sean desempeñadas por el mayor número posible de ciudadanos. Solo unas pocas magistraturas, como los estrategos y tesoreros, escaparon a esta provisión mediante el azar. Los magistrados atenienses desempeñaban el cargo durante un año, desde el comienzo del año civil a mediados del verano, finales de junio o principios de julio, hasta el siguiente verano. Todas las magistraturas eran colegiadas, esto es, el magistrado no es nunca único, sino que ejerce su función en seno de un colegio, 9 arcontes, 10 estrategos, etc., en el que cada miembro cuenta con poderes iguales y un voto igual al otro, y la mayoría puede oponerse e impedir la decisión que pretenda tomar uno de sus colegas. Cada colegio nombra un presidente y estaba asistido por un secretario. Para muchas, quizá todas, las magistraturas era preciso contar al menos con 30 años, pero se alcanzaba normalmente una edad superior. Al menos en el último tercio del siglo V, los magistrados recibían una paga, un mistos, el día que actuaban. Las magistraturas atenienses estaban fuertemente controladas y limitadas. Sus poderes estaban fragmentados y no existía una secuencia jerárquica de cargos como conociera el mundo romano, de modo que un magistrado no podía normalmente mandar sobre otro. No existía tampoco una carrera política definida. Todo candidato a una magistratura debía pasar por una prueba previa, doquimasia, antes de acceder al cargo, en la que se investigaban su vida privada y su comportamiento político anterior y en la que podía ser rechazado. Durante su ejercicio estaba sometido al control del Consejo. Cada pritanía, unas 10 veces al año, la Asamblea confirmaba en su cargo a los magistrados. En el año de su mandato, un magistrado podía ser depuesto, llevado a juicio, multado, desterrado, condenado a muerte. Estaban, pues, amenazados permanentemente de revocación. Cualquier ciudadano podía acusar a un magistrado de ilegalidad, eisangelia, o apelar contra sus decisiones, efesis, ante los tribunales populares. Por último, al final de su mandato, el magistrado debía rendir cuentas, eucina, ante una comisión del Consejo. Aunque tomaran algunas decisiones, los magistrados desempeñaban básicamente una doble función, preparatoria y ejecutoria. Preparaban las decisiones que otras instituciones habían de tomar y se encargaban de su cumplimiento. La estrategia era, sin duda alguna, la magistratura principal. Solo los pentacosiomedimnos podían ser estrategos.
Era una magistratura electiva mediante el voto y cabía la reelección sin límites. El estratego ateniense disponía de amplios poderes militares como el mando y el reclutamiento de ciudadanos y financieros, ya que administraban fondos del Estado y civiles, puesto que podía convocar la asamblea. Hasta la primera parte de la guerra del Peloponeso, todos los grandes líderes políticos atenienses son estrategos y basaron en esta magistratura buena parte de su ascendiente en la vida pública. Solo a partir de entonces la estrategia comienza a perder algo de su influencia. 6.3.3 El Consejo de los 500 Bule y el Areópago. La Bule, o Consejo de los 500, era una de las instituciones claves del sistema democrático ateniense, no tanto por sus poderes, sino porque su relación con la Asamblea permitía el funcionamiento de la democracia. Aunque hubo algunas innovaciones y desarrollos posteriores, conservó una estructura básica que databa de los días de Clístenes. Para ser candidato a Buleuta, consejero, era necesario contar al menos con 30 años de edad y formar parte de una de las 3 primeras clases solonianas. Los 500 buleutas eran elegidos por sorteo a razón de 50 por cada una de las 10 tribus. Solo se autorizaba a ser miembro de la bule una segunda vez en la vida, siempre que no fuera en 2 años consecutivos. Antes de tomar posesión debían pasar por una doquimasía ante el Consejo en ejercicio. Los buleutas recibían un mistos buleasticón de 5 óbolos todos los días que había sesión, unas 260 veces al año. La bule se reunía en el buleuterio, un edificio cuadrangular que las excavaciones americanas han localizado en el ángulo suroeste del ágora. Destruido por los persas, el buleuterio fue restaurado hacia el 460. Las deliberaciones del Consejo eran secretas, aunque siempre había rumores, filtraciones e indiscreciones que permitían intuir algunos debates. La bule controlaba en todo momento la actuación de los magistrados, pero su principal función era deliberativa. Buleun significa precisamente deliberar, esto es, recibía las iniciativas y enmiendas de los particulares, los magistrados o los buleutas debatía sobre ellas y las redactaba en forma de propuesta de resolución, pro buleuma, que había de presentarse ante la asamblea que tenía la decisión última. La asamblea no podía decidir sobre otra cosa que no figurara en el pro buleuma del consejo. Aristófanes en las Tesmoforías, representada en el 411, parodia un pro buleuma del consejo que bien puede servirnos para ilustrar el procedimiento. El Consejo de las Mujeres ha acordado lo que sigue. Presidió Timocles, fue secretaria Lisila, hizo la propuesta Sóstrata, que celebremos una asamblea en el día del medio de las Tesmoforías, que es en el que tenemos más tiempo, y que en el orden del día figure en primer término Eurípides. Qué pena debe sufrir, pues todas estamos de acuerdo en que comete injusticia. Era función también del Consejo asegurar la publicación a través de su secretario y la ejecución de las decisiones tomadas por la Asamblea. El Consejo extiende sus competencias sobre otros muchos asuntos, por ejemplo, cuida de los arsenales y los trirremes, supervisa los terrenos, los edificios, santuarios y las construcciones públicas y organiza determinadas fiestas. En el seno del Consejo se establecen determinadas comisiones como los eucines, encargados de la supervisión de los magistrados en el ejercicio de su cargo y la rendición de cuentas final. Asimismo, se podían crear comités para un asunto determinado. Los 50 consejeros de cada tribu desempeñaban cada parte del año la llamada pritanía, esto es, durante 36 o 37 días, los 50 pritanos, literalmente los primeros, de cada tribu, presidían la reunión del consejo, confeccionaban su agenda y lo convocaban. Los pritanos recibían un dracma diaria en concepto de mistos. Un tercio de los pritanos se turna y reside de manera permanente las 24 horas en la tolos de los pritanos próxima al buleuterio.
Cada día se elige por sorteo un presidente, epistastes de los pritanos, que preside ese día la reunión. Si lo hubiere, custodia el sello de la ciudad y las llaves de los tesoros. El epistastes de los pritanos, cargo que solo se puede desempeñar una vez en la vida, es desde el punto de vista protocolario el primer personaje de la ciudad. Después de la llamada reforma de Efialtes en el 462, los poderes del Areópago quedaron drásticamente reducidos al juicio de algunos homicidios no denunciados por las partes interesadas y a los delitos de sacrilegio, y dejó de desempeñar cualquier papel importante en la lucha política. Al mismo tiempo que disminuyeron sus poderes, cambió su composición. A partir del 487-486, los arcontes que al término de su mandato entraban a formar parte del Areópago de manera vitalicia se eligen por sorteo entre pentacosiomedimnos y caballeros, y desde el 457-456 se admite también a los seugitas. 6.3.4 La Asamblea Popular, Eclesía. En la Asamblea ateniense, Eclesía, residía la soberanía popular, el poder en sí, kratos, que es ejercido sin delegación. La Asamblea tenía la decisión última en la mayoría de los asuntos, conservaba la responsabilidad final sobre la religión del Estado, construcción de templos, sacrificios, festivales o introducción de nuevos dioses. Tomaba algunas decisiones financieras como el sistema de pesos y medidas o la revisión del tributo. Tenía la decisión última en política exterior, guerra o paz, tratados, envío de expediciones militares y sus límites, y elegía a los magistrados por voto como los estrategos. De esta manera, el gobierno era ejercido por el pueblo en el sentido literal de la palabra, por el voto de todos los ciudadanos en la asamblea. Se trataba de una democracia directa y no representativa. Todos los ciudadanos atenienses, varones y mayores de edad, podían acceder a la asamblea, aunque en la práctica no todos acudían. Las decisiones más importantes requerían únicamente de un quórum máximo de 6.000 votos. Gracias a la arqueología conocemos bastante bien el lugar de la asamblea. La asamblea se reunía en la colina de la Pnyx, un recinto semicircular construido a finales del siglo VI que contaba con unos 2.400 metros cuadrados, capaz de acoger a unos 6.500 ciudadanos que se acomodaban, al menos parte de ellos en bancos de madera. Antes de la guerra del Peloponeso, todo ciudadano que acudía a la asamblea recibía un mistos ecclesiasticon. Al principio la paga parece haber sido de un óbolo y en el 425 alcanzaba ya el trióbolo. El trióbolo equivalía al jornal de un albañil. Era bajo, ya que nadie pensaba vivir de la participación en la política ni hacerse rico con la política. Tal idea es solo una exageración de los comediógrafos para mover a la hilaridad. El genio aristofánico evoca con claridad y mucho conservadurismo el ambiente de la asamblea por boca de unas mujeres que se hacen pasar por hombres. Dice: vamos a la asamblea. El termosteta ha dicho que todo el que a primera hora y antes de disiparse las tinieblas de la noche no se haya presentado cubierto de polvo, contento con su provisioncilla de ajos y mirando severamente, se quedará sin el trióbolo. Gritímides, emisito, draces, apresuraos y procurad no olvidar nada de lo que es necesario hacer. Cuando hayamos recibido nuestro salario, sentémonos juntos para votar decretos favorables a nuestras amigas. ¿Qué estoy hablando? Quería decir nuestros amigos. Procuremos expulsar a los que vengan de la ciudad. Antes, cuando solo recibían un óbolo para asistir a la asamblea, se estaban de sobremesa charlando con sus convidados, pero ahora la concurrencia es extraordinaria. Bajo el mando del valiente Mirónides, nadie se hubiera atrevido a cobrar sueldo por su intervención en los negocios públicos, sino que todo el mundo acudía trayéndose su bolita o botita de vino con un pedazo de pan, 2 cebollas y 3 o 4 aceitunas. Hoy, en cuanto se hace algo por la ciudad, enseguida reclama el trióbolo, como un albañil a sueldo. 6.3.5 Los tribunales populares, dicastería.
Junto a la Asamblea, los tribunales populares encarnaban la soberanía popular del sistema democrático. Atenas contaba con varios tribunales, el principal de los cuales recibía el nombre de Elea. Para formar parte de los jurados se elegían todos los años mediante sorteo a 6.000 ciudadanos atenienses mayores de 30 años. De entre ellos, 2.500 eliastas entraban a formar parte de la Elea. El resto se distribuía entre los demás tribunales, cada uno presidido por magistrados diferentes según la naturaleza del proceso. Los jueces recibían un mistos cada día que ejercían como jurados, que ascendía a 3 óbolos, mistos eleasticón. La Elea estaba presidida por los arcontes tesmotetas, que se encargaban de instruir las causas y de fijar el día de la vista de cada caso. Los eliastas se dividían en secciones de 501 miembros, aunque en procesos de especial relevancia podían unirse varias secciones para componer un tribunal de 1.001 o 1.501. Cada mañana en la que había sesión del tribunal se sorteaban los eliastas que habrían de formar cada sección, medida que trataba de evitar en lo posible la corrupción, las presiones y los sobornos de los jueces. Los tribunales se reunían entre unos 150 y 200 días al año. Las sesiones eran públicas y orales y no podían durar más de una jornada. Las acusaciones privadas, dicai, disponían de un tiempo mucho menor y cada sección veía varias en un mismo día, pero una causa pública, grafé, requería un día entero. El arconte tesmoteta, que presidía el tribunal, era encargado también de mantener el orden y podía prohibir a cualquiera, eliasta o no, la entrada al tribunal. Tanto el acusador como el acusado comparecían en el tribunal y cada uno por sí mismo acusado se defendía. Primero hablaba el demandante y luego el demandado. Ambos disponían de un tiempo rigurosamente igual, medido por una clepsidra. Los jueces no interpelaban a los litigantes ni existía debate entre los propios jueces. Se limitaban a escuchar. El voto era secreto y no motivado, se dirimía simplemente entre condena o absolución. Los jueces no estaban obligados a conocer las leyes, las cuales debían ser expuestas por las partes. No tenían una formación jurídica especializada, aunque eso no quiere decir que fueran totalmente ignorantes en materia de leyes, ya que su asistencia a la asamblea, su participación en el consejo o su voto en los tribunales les proporcionaban una cierta cultura jurídica. No se tenían en cuenta las sentencias anteriores sobre casos similares, ni existía jurisprudencia, porque no existían juristas profesionales, jueces, fiscales y abogados, porque ni se justificaba ni se matizaba la sentencia y sobre todo porque la existencia de una jurisprudencia hubiera limitado el propio sistema democrático, condicionando o mediatizando un valor esencial, la libre capacidad del ciudadano para votar en los tribunales. Por último, la democracia adoptó una serie de mecanismos legales que servían para cortar toda tendencia tiránica u oligárquica y que tenían como finalidad preservar el sistema democrático y el poder en manos del pueblo. Del ostracismo, la doquimacía y eutina, verdaderas garantías del sistema, ya hemos hablado. Desde la segunda mitad del siglo V tenemos atestiguada la grafé paranomón, recurso de ilegalidad por el que cualquier ciudadano podía recurrir a los tribunales populares si estimaba que una ley atentaba contra las demás leyes vigentes. La grafé paranomón tenía un efecto suspensivo mediante el cual la ley en cuestión dejaba de ser aplicada. Se constituía un tribunal especial para juzgar este asunto y si el acusador no obtenía al menos un tercio de los votos del jurado, era multado. La grafé paranomón constituía una salvaguarda de las libertades públicas y del corpus de leyes fundamentales de funcionamiento del sistema democrático. Dicho de una manera sencilla, a través de ella, el tribunal podía revocar una decisión ilegal tomada por la propia asamblea.
6.4. La oposición a Pericles. Como dijimos, desde la muerte de Tólmides hasta la suya propia al comienzo de la guerra del Peloponeso, Pericles dominó la vida política ateniense. Sin embargo, su predominio no fue fácil y se vio sometido constantemente a los ataques de varias facciones opositoras. En muchas ocasiones, como la influencia de Pericles era inalcanzable, el objeto de las críticas fueron sus amigos. Posiblemente hacia el 450, los enemigos de Pericles se lanzaron sobre Anaxágoras. El inicio de ataque puede ser el decreto de Diopites, que condenaba por impiedad a quien no creyese en los dioses y aquel que hablase de los fenómenos celestes, despojándolos de su contenido religioso. Parece claro que el decreto apuntaba claramente contra Anaxágoras. En todo caso, sirvió de base para acusarle. Aunque contamos con tradiciones divergentes, Tucídides, el hijo de Melesias, pudo ser el instigador principal del proceso. La acusación fue de impiedad y posiblemente Anaxágoras huyó de Atenas sin esperar a la sentencia. Después del juicio de Anaxágoras, en el 444, Tucídides logró el ostracismo de Damón, el consejero de Pericles. Después, Tucídides, un líder conservador, el principal adversario de Pericles en estos primeros años. En el 443, animado por sus éxitos en el juicio de Anaxágoras y en el ostracismo de Damón, la política constructiva de Pericles dio a Tucídides la oportunidad de atacarle directamente. Según Tucídides, Pericles debía emplear el tributo de los aliados para su verdadera finalidad, que no era otra que la defensa. Sin embargo, lo dedicaba a embellecer la ciudad, lo que suscitaba las duras críticas de los aliados, que se sentían esclavizados. Esta vez Tucídides calculó mal y Pericles logró su ostracismo. Sin embargo, el ostracismo de Tucídides no detuvo los ataques contra Pericles y su círculo. Fidias, el gran artista amigo de Pericles, sufrió una doble acusación, quizás en dos procesos, hacia el 438. Los enemigos de Pericles sobornaron a un tal Menón, que se presentó en el ágora como suplicante para acusar a Fidias de haberse quedado con parte del oro de la estatua crisoelefantina de Atenea que había esculpido. Por consejo de Pericles, Fidias había colocado el oro que cubría la estatua de manera que se pudiera desmontar. En el juicio, que parece haberse seguido en la asamblea, se presentaron las piezas desmontadas y su peso correspondió exactamente con la cifra inicial. Después, se le acusó de haberse representado a sí mismo en la amazonomaquia del escudo de Atenea como un anciano que arrojaba una piedra con ambas manos y al propio Pericles con una lanza que blandía y que, al caer sobre su rostro, ocultaba parcialmente su retrato. Plutarco dice que Fidias murió en la cárcel de enfermedad o, como sostienen algunos autores antiguos, envenenado, pero lo cierto es que tenemos pruebas textuales y arqueológicas de que Fidias, después de su estancia en Atenas, trabajó en Olimpia en la gran estatua sedente de Zeus, por lo que la pena pudo ser el destierro, o bien salió de Atenas sin esperar juicio. Asimismo, Aspasia fue acusada de impiedad y de que su casa servía para la prostitución de mujeres libres. Pericles la defendió en el tribunal y a duras penas consiguió su absolución. El mismo Pericles fue también nuevamente atacado. Dracóntides propuso que Pericles rindiera cuenta ante los britanos y luego fuera juzgado ante un tribunal. Llevado ante el tribunal, salió finalmente absuelto. El número y la importancia de los ataques es prueba suficiente de la existencia de una fuerte oposición contraria a Pericles, incluso después del ostracismo de Tucídides. Podemos entrever algunos de los líderes enemigos del gran estadista, además de Tucídides, Glicón, que promovió el decreto que concedía la inmunidad a Menón para acusar a Fidias, el poeta cómico Hermipo, que fue el acusador de Aspasia, Diopites, autor del decreto de impiedad que se dirigía contra Anaxágora, y Dracóntides, que movió una propuesta para someter a Pericles a una rendición de cuentas. Buena parte de esta hostilidad procedía de varias facciones aparentemente conservadoras.
De hecho, a lo largo de todo el siglo V subsisten en Atenas una serie de tendencias muy mal conocidas que podemos llamar conservadoras o incluso oligárquicas. Aunque estas tendencias comparten en ocasiones ideales, aspiraciones y opiniones, conviene diferenciar entre conservatismo y oligarquía. Debemos así separar las facciones conservadoras democráticas como las de Simón o Arístides de los oligarcas. En su vertiente más moderada, las facciones democráticas pretendían recortar los poderes de los cetes y hacer de las tres primeras clases la base de la Constitución. Defendían dos postulados esenciales: la devolución de sus poderes al Areópago y la abolición de la mistoforía. Los oligarcas, en cambio, pensaban en limitar los derechos políticos solo a los jinetes y hoplitas y, en su evolución más radical, reducir aún más el número del cuerpo político. Como prueba de la pervivencia de un pensamiento oligárquico durante la Pentecontesia, valga el Pseudo-Genofonte, un panfleto o tratado anónimo marcadamente oligárquico que se fecha aproximadamente entre el 446 y el 430. Por otra parte, parece que en los años inmediatamente anteriores a la guerra del Peloponeso y en los primeros del conflicto, los ataques contra Pericles provienen no de los conservadores, sino de una facción democrática radical liderada quizá por Cleón.